todos y a todas la bienvenida a esta actividad, en esta extraordinaria casa del Club Español de Rosario. Queremos agradecer muy especialmente al presidente Miguel Torres y a los miembros de la comisión directiva. Queremos agradecer al presidente de Areda, Luis Grespi, al presidente de la Federación Santafesina de Clubes, Raúl Bianchi, y al señor secretario de Deportes, Adrián Giglione. Esta actividad preparatoria para el Congreso Internacional de Mediación, que se titula Prácticas Restaurativas en Conflictos Deportivos, está dirigido justamente a dirigentes deportivos, entrenadores y a todas las personas interesadas en esta temática. Ustedes quizá no lo sepan, pero este año se cumplen 30 años desde que comenzó a investigarse la mediación para incorporarla a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. También se cumplen 27 años de la creación del Centro de Mediación y Resolución de Conflictos de nuestra institución, que fue modelo para la creación de otros centros en su tipo en la Argentina. Para conmemorar ambos hitos, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe trabaja en la organización del Congreso Internacional de Mediación, el abordaje del conflicto en la agenda global. El encuentro, en el que participarán especialistas de nivel internacional, se realizará los días 5, 6 y 7 de julio de 2022 en el Salón Auditorio y en el Espacio de Arte de la Bolsa de Comercio de nuestra ciudad. El propósito del Congreso es abordar el conflicto analizando sus dinámicas de intervención en las agendas de instituciones protectoras de derechos. Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo ingresando en la página web de la Defensoría del Pueblo, www.defensoriasantafe.gov.ar. A continuación vamos a escuchar las palabras del Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe a cargo, licenciado Gabriel Sabino. Gracias a todas y todos por venir. En realidad para nosotros es un gusto, un placer. Acá lo veo a Alfredo, a Raúl. Cuando venía pensando, digo, hace ya 17 años que dentro de la Defensoría del Pueblo, yo soy defensor ahora, pero yo vengo hace casi 20 años que estoy dentro de la Defensoría, por tanto para mí es mi casa, y con los compañeros de Areda comenzamos a transitar hace muchos años, visibilizar la problemática que había en el deporte, digo. Y cuando pienso eso, digo, ¿qué hemos hecho mal? Porque llegamos al 2022 y lamentablemente las problemáticas siguen, se profundizan. No le podemos echar la culpa. Hoy con Raúl habíamos hablado mucho del tema restaurativo. Nosotros, como práctica institucional, tenemos la mediación comunitaria, y para nosotros las prácticas de resolución de conflictos es algo natural. El tema deportivo a mí me toca en lo personal, y en aquellos años empezamos a trabajar justamente con un programa que se llamaba La Violencia, Sacarle la Roja. Era un programa que se hacía en los estadios de fútbol, pero pensando 17 años después, seguimos como estamos, digo, algo hemos hecho mal. Y a veces se me ocurre una frase de Séneca, o sea, la atribución a Séneca, que decía: ¿de qué quejarnos del viento, de la dirección del viento, si no sabemos qué rumbo tomar? Creo yo que lamentablemente o no tomamos rumbo o no supimos qué rumbo tomar, pero lamentablemente estamos no solamente en el mismo lugar, sino hemos retrasado muchos pasos en esto que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la cotidianidad. Hoy hablamos mucho con el tema de la pérdida de calidad de vida. Hoy una de las cuestiones que tenemos es la pérdida de calidad de vida. Yo le contaba las problemáticas que tienen los clubes de barrio, justamente con la rotura, los robos. Le ponía en autos cómo era la realidad que se vivía en los clubes de barrio, que no es la misma realidad que tienen los clubes grandes. Lamentablemente estamos como estamos. Digo, algo hay que hacer. Hoy creo yo que es un punto disruptivo. Gracias a Dios lo conocimos a Raúl. Viene con una parte que creo yo que
hay que escucharlo, hay que tomar la experiencia, de los casos que sí funcionaron. Yo creo que hoy cada uno de ustedes y yo mismo vamos a aprender, vamos a cambiar, vamos a ser disruptivos en cómo pensar el deporte, cómo pensar qué estamos haciendo, sea el deporte amateur, sea el deporte federado, qué estamos haciendo con la formación de nuestros chicos. Creo yo que eso es lo más importante que nos vamos a llevar. No quiero seguir hablando, también quiero escucharlo otra vez a Raúl, pues no me canso de escucharlo. Así que bienvenidos a todos y todos. Raúl, te dejo, pues ya que Raúl no quiere, paso el teléfono a Raúl. Es menester que yo les cuente un poco, aunque muchos de ustedes ya lo conocen, cuál es la trayectoria, cuál es la hoja de ruta del doctor Raúl Calvo Soler, que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, profesor titular en la Universidad de Girona en los estudios de Derecho, Criminología y Pedagogía, profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Universidad de San Andrés en el curso de posgrado para abogados de empresas sobre manejos de conflicto y crisis. Ahora sí, y agradeciendo una vez más a este hermoso club español y la presencia, que no la mencioné, del personal de la Defensoría del Pueblo, tanto de Santa Fe como de Rosario, y muy especialmente a nuestro director del Centro de Mediación, Víctor Jaef, que está aquí presente, le vamos a dar la palabra al doctor Raúl Calvo Soler. Y es un placer estar en este lugar, digamos. Un gallego en el club español es todo un éxito, así que para mí es un gallego nacido en Barcelona en el club español es todo un éxito, así que estoy fascinado con el lugar. Bueno, nada, muchísimas gracias. Yo quisiera comentar algunas ideas que puedan servir en mi experiencia en el trabajo de estos últimos años, en diferentes lugares. Bueno, algunos de ustedes lo saben, yo fui llamado por la Unión Argentina de Rugby después del asesinato de Fernando Baez Sosa para desarrollar un programa de trabajo que tenía como objetivo fundamental, y tiene como objetivo fundamental, hoy en día están dadas las bases para que la gente del mundo del rugby continúe con el programa, tenía como objetivo fundamental ayudar a encarar lo que significa y lo que supone un tránsito entre tres palabras que son cada vez más complejas, que es la palabra de competición deportiva, conflicto en el deporte y violencia en el deporte. Esas tres palabras, cuando se mezclan, tienden a ser explosivas, y la idea fundamental nuestra, un equipo de personas que yo dirijo, fue intentar crear programas que rompiesen la natural trascendencia o la natural conexión entre competir deportivamente, tener conflictos en el deporte y acabar generando o apareciendo la violencia dentro del deporte. Algunas de las cosas que quiero contarles tienen que ver precisamente con esta cuestión, con cómo podemos o qué cosas se pueden trabajar. Pero quiero comenzar diciendo algo sobre cuál es el papel que juega el deporte en una sociedad del siglo XXI. Y esto es una pregunta que parece fácil de contestar, pero realmente es terrible. Porque yo creo que el deporte ha perdido, de alguna medida, el gran papel que estaba llamado a jugar en las sociedades. Me explicaré. Yo creo que al final el deporte juega cuatro grandes espacios, o puede jugar cuatro grandes espacios en una sociedad. El primer espacio es esto, casi yo diría estético, es que todos nos han enseñado que hay que estar bien, que hay que estar deportivamente, que hay que comer bien, hay que hacer deporte. Entonces, cada uno intenta cuidarse de la mejor manera, algunos con éxito, otros con un fracaso rotundo, cada uno sabe dónde se coloca, pero el deporte es una buena cuestión referida a esta visión de una sociedad que apunta, reclama y pide la idea de gente saludable, gente que hace deporte, etc. La otra cuestión es el deporte pensado desde el punto de vista de una estructura puramente competitiva. Y aquí entramos en una dinámica que en los últimos años de alguna forma ha ido creciendo cada vez más. Todos queremos ser el padre del próximo Messi, todos queremos ser el papá del gran rotundo jugador de vóley que va a cambiar todo, o del próximo gran jugador de rugby que va a ganar millones jugando en lo más grande. Entonces esta visión que tiene que ver con dos aspectos, no solo es el dinero,
hay dos aspectos que a mí me llaman poderosamente la atención de esta perspectiva. Uno es el tema del dinero, el tema económico, la competitividad desde el punto de vista de la lógica económica. El otro es la competitividad como una expresión de una identidad. Esto que ahora pasa en muchos países, la gente va al terreno de juego a gritar lo que probablemente no puede gritar en ningún otro espacio y a sentirse parte de un grito que probablemente no se siente parte de un grito en ningún otro espacio. Así que el deporte se ha convertido en un espacio donde, o bien porque la gente busca desde el punto de vista individual una mejoría personal, o bien porque como clubs, como equipos, buscamos ser mejores, ganar, ser más competitivos, estos dos espacios han copado en nuestra sociedad del siglo XXI el papel que está llamado a jugar el deporte. Sin embargo, a mí me parece que hemos olvidado los dos papeles más importantes que un deporte debe cumplir, o que el deporte debe cumplir en una sociedad. El primero es que hace unos días el presidente de un club de rugby en Francia decía que las tres palabras clave para él, de su club, son innovación, formación y educación. Y este es un punto que me parece absolutamente determinante. El deporte ha dejado de ser un espacio educativo. Ha dejado de ser ese espacio donde se educa no al jugador, sino a la persona. Ha dejado de ser el lugar donde nosotros logramos un firme y total desarrollo del individuo. Los famosos All Blacks tienen una frase que a mí me parece muy interesante. Ellos dicen formar mejores personas para formar mejores jugadores. Y nosotros hemos pensado en agarrar el atajo, que es que hemos dejado lo de formar mejores personas y vamos directos a la lógica de formar mejores jugadores. Eso tiene un precio enorme, sobre el que voy a volver. El precio enorme de haber olvidado la corresponsabilidad que tiene el deporte y los clubes en la formación de la persona, más allá de la formación del deportista, es la violencia. Es la violencia, es la expresión final de una violencia desmedida que es en realidad el correlato de una lógica puramente competitiva de interacción entre unos y otros. La cuarta de las acciones que me parece que tiene el deporte es que yo creo que el deporte debe jugar un papel de transformación social. Yo creo en un deporte que logra transformar una sociedad y que logra transformar la sociedad. Yo creo en un deporte, por ejemplo, una de las cosas que yo trabajo, como en la defensoría, y yo hablaré mañana de eso, yo estoy trabajando ahora mismo en Córdoba en el programa de justicia juvenil y restaurativa de la provincia de Córdoba. Es un programa que busca cambiar el modelo de respuesta frente a jóvenes en el penal con el objetivo de reducir en el corto, medio y largo plazo los niveles de delincuencia que tiene. Bien, el deporte está demostrado criminológicamente como una excelente herramienta para trabajar con jóvenes en conflicto penal y penal y reducir los niveles de reincidencia que tiene la delincuencia penal. La idea del deporte como un modelo de transformación, la idea del deporte como un modelo que ayuda al individuo a cambiar y a transformar, me parece que es una idea importante. Si nosotros vivimos una sociedad donde hemos puesto el foco en las palabras como desarrollo personal, las palabras como salud personal o competitividad, y hemos olvidado palabras como educación, hemos olvidado palabras como transformación, entonces es lógico que algo empiece a pasar desde el punto de vista del papel que está llamado a jugar el deporte en nuestras sociedades. La segunda idea que quiero comentarles es que yo creo que siempre digo que si ustedes entrenan a los chicos como los entrenaron a ustedes, los están entrenando para un deporte que ya no existe, en una sociedad que ya no existe, con unos chicos que no se parecen en nada a lo que ustedes fueron. Así que es todo casi caótico, porque nosotros replicamos modelos de aprendizaje, modelos pedagógicos, modelos de formación de los chicos en un contexto absolutamente diferente que no tiene nada que ver con lo que fuimos, ni mejor ni peor, distinto, diferente. Entonces, de alguna manera, hay un problema importante para mí en el tema de cómo reinventamos al deporte en la sociedad del siglo XXI para que vuelva a constituirse realmente como una herramienta pedagógica, formativa de personas.
Yo creo, y nosotros estamos participando en varios clubes en estos momentos, tanto en España como en Argentina, yo creo que esto pasa por una frase que creo que es clave. El deporte debe tomar en consideración la formación integral de la persona. Cuando un jugador, cuando un chico, cuando una chica llega a un entrenamiento, no puede ser que un entrenador sepa 40.000 ejercicios sobre cómo se patea la pelota, 50.000 ejercicios sobre cómo se hace un tackle, pero tú le preguntas cómo se trabaja la empatía, cómo se desarrolla el respeto, cómo se trabaja la asertividad, y el entrenador no tiene ninguna herramienta para desarrollar eso. Esta expresión es realmente el fracaso del papel que el deporte está llamado a jugar en nuestra sociedad. Hablar de los valores no es enseñar a comportarse conforme a un valor. Digamos, esto es como pensar que hablar de natación es enseñar a nadar. Yo puedo hablarle de natación a un chico, lo tiro a la pileta y se ahogó. ¿Qué tiene que ver? Entonces, el problema fundamental es que no hemos tomado plena conciencia de que no es el camino, la mera construcción del relato. De un relato, incluso en los clubes que se preocupan de que sus entrenadores les hablen a sus jugadores de lo que es el respeto, de lo que es la empatía, de lo que es el trabajo en equipo. Incluso en esos clubes, el hablar no es una herramienta pedagógica para una generación donde el relato, la narrativa y el discurso no son determinantes del comportamiento. Esta no es una generación que le encante que un adulto entrenador se lo siente y le diga, bueno chicos, les voy a hablar del respeto. Eso es una pérdida absoluta de tiempo. Probablemente esa era nuestra generación, era lo que a nosotros nos enseñaron a hacer y a lo que a nosotros nos enseñaron a estar, pero no es esta generación. Así que creo firmemente que un entrenador que no puede trabajar en 4 ámbitos en un jugador, en una jugadora, es un entrenador que no está haciendo su parte del contrato social. Y esos 4 ámbitos son: un entrenador debe saber trabajar los aspectos físicos, técnicos, mentales y éticos de un jugador. Todo el desarrollo de la mayoría de los programas dentro de la lógica formativa de jugadores en los clubes se quedan en las 2 primeras caras. Hablan de lo físico y hablan de lo técnico. Pero los otros 2 grandes elementos que son transformadores realmente desde el punto de vista de las habilidades, del juego y desde el punto de vista del desarrollo personal, se olvidan. Que es el tema vinculado a la cuestión referida de lo mental y de lo ético. Además hay algo que yo he comprobado en muchos entrenamientos. El entrenador crea 400 ejercicios maravillosos para enseñar lo físico y lo técnico. Y se le ocurren 2 ejercicios aburridísimos para trabajar lo mental y lo ético. Claro, no tiene ninguna posibilidad de competir. El chico aprende lo divertido que es patear la pelota, aprende lo divertido que es aprender a hacer un tackle, pero cuando tú llegas a hablarle sobre autocontrol, autoestima, asertividad o honestidad, lealtad y respeto, como los ejercicios son terriblemente aburridos, el chico piensa que eso no va con él y que eso no tiene nada que ver con su formación. Enseñar a jugar debería ser parte de enseñar a ser un jugador. Si no conectamos estas 2 ideas, el deporte está condenado a dejar de ser un elemento determinante, transformador, educativo en nuestras sociedades. Yo creo que esto es una pérdida enorme para nuestras sociedades. El deporte, el arte, el espacio creativo que generan estos lugares, me parece que deberían realmente avanzar en esta lógica. Pongo un ejemplo solo de algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo para que ustedes vean. Por ejemplo, supongo que yo tengo que enseñarle a un chico de 6-7 años la idea de que es en el rugby, por ejemplo, podemos ponerlo, pasa en todos los deportes donde hay por medio una pelotita, que consiste en una cosa que se llama la fuerza atractiva de la pelota. ¿Han visto cómo es un partido de fútbol con chicos pequeños? Los chicos están donde está la pelota. La pelota es el juego. Así que todos corren desesperados, el terreno de juego está totalmente liberado y todos los chicos corren a donde está la pelota. La pelota tiene una vis atractiva enorme para un jugador de 6-7 años. Y esto genera una discusión muy interesante en el mundo del deporte, porque el entrenador de infantiles tiene que lograr que el jugador infantil deje de pensar que se juega con la pelota para que empiece a entender que se juega con el terreno de juego. Lograr empezar a mirar
el espacio liberado, lograr que empiece a ver el terreno de juego y no solo a la pelotita que la corre detrás de un lado a otro, es un cambio de madurez deportiva. Ahora, fíjense lo interesante. ¿Qué es eso? Eso en realidad se expresa en una técnica que se llama enfoque y desenfoque, que es la capacidad que tiene un jugador de enfocarse en la pelota y desenfocarse para ver el terreno de juego. Un jugador que puede generar esta dualidad, miro la pelota, miro a mi compañero, miro el terreno de juego. Ese jugador que pasa del enfoque al desenfoque es un jugador que tiene una habilidad para desarrollar el juego. Por ejemplo, déjenme que cite a un paisano de mi tierra, como es Xavi Hernández, nacido en Tarrasa, donde yo soy, que si algo tiene o tuvo como jugador, era su capacidad para desarrollar potencialmente de una manera excepcional el enfoque y el desenfoque en el juego. Él sabía dónde estaba uno, pero sabía dónde estaban todos. Ese juego de enfocar y desenfocar es una verdad. Bueno, ahora imagínense que a medida que yo le enseño a los chicos la idea de enfocar y desenfocar, aprovecho esa formación en el jugar para enseñarles una destreza personal que se llama ver más allá. La mayoría de nosotros, nos pasa cotidianamente, cuando tenemos un conflicto nos obsesionamos terriblemente con el conflicto. Yo creo que el ser humano es una máquina perfectamente diseñada para generar conflictos. Nosotros fuimos pensados para generar conflictos. La capacidad que tenemos para generar conflictos, la creatividad, desaparece cuando se trata de resolverlos. Nosotros somos excelentes. ¿Nunca les ha pasado que llegas mal un día a casa, es un desastre, te ganaron todas las partidas, te engañó el del taxi, el café estaba frío, de todas? Bueno, uno quiere ganar una batalla, al menos una batalla antes de irse a dormir. Entonces, ¿no? En mi caso tengo dos contrincantes posibles, mi esposa o mi hijo. Mi hijo es poco interesante desde el punto de vista, por una razón, no tengo ninguna posibilidad de ganar un conflicto con él, así que no es el mejor camino. Así es que yo voy al envite total para ganar esa batalla con mi contrincante natural, que es mi esposa. Fíjense que nosotros decimos que los conflictos tienen algo sorprendente. Yo creo que el ser humano sufre de dos fenómenos curiosos cuando está en conflicto. Sufre de una sordera galopante. No sé por qué la gente en el conflicto se vuelve sorda. La gente, cuando tú tienes un conflicto con tu esposa, con tu esposo, con el vecino, te vuelves sordo. Hay algo aquí dentro en el pabellón auditivo que se bloquea. El otro está hablando porque yo te he dicho y tú estás... Y el otro piensa, mira, me está escuchando. Lo que yo estoy pensando es, termina, que yo te voy a decir lo que hay que decir aquí. Entonces, nosotros, la sordera es enormemente importante en el conflicto. Y después la otra cosa es que nos cambia la manera de hablar. Hay 4 palabras mágicas en el conflicto que son todo, nunca, nada y siempre. Yo le digo a mi esposa, a veces no me entiendes. Eso no es un conflicto ni es nada. Yo le digo a mi esposa, nunca me entiendes. Nada de lo que digo te parece bien. Todo lo que hago te parece mal. Siempre me llevas la contraria. ¿Qué va a ser a veces no me entiendes? Eso no es conflicto. Entonces uno es un generador de esas dinámicas y de esas batallas. Bien, en ese contexto de conflictividad hay algo que se sabe que a todos los seres humanos les ocurre. Cuando tienen un conflicto se obsesionan con el conflicto. Piensas en el conflicto cuando te acuestas, piensas en el conflicto cuando te levantas, vas a trabajar y estás pensando en el conflicto. Y es el conflicto tras el conflicto tras el conflicto. Bueno, para poder remediar eso tenemos 2 posibilidades. Uno es una buena aspirina, pero esa me la dejo para otro momento. La otra opción para resolver esto es tener la capacidad de ver más allá. Uno puede sortear su conflictividad cotidiana si es capaz de, frente al conflicto, mirar más allá. Porque el mirar más allá evita ese proceso obsesivo de la conflictividad. Así que si yo le tengo que enseñar a un chico de 6, 7 años a desenfocar y a enfocar para que aprenda que a jugar al fútbol, al rugby, al baloncesto, no es tener la pelota, sino entender el terreno de juego en el que jugamos y que es importante ocupar los espacios libres, le tengo que enseñar a mirar más allá. Entonces, qué fácil es dar un pasito más. A la vez que le enseño a mirar en el terreno de juego más allá, le enseño en la vida a enfrentar sus conflictos mirando más allá. Si yo puedo trabajar esta lógica de enseñar a hacer,
a la vez que le enseño a ser un jugador, yo puedo desarrollar un proceso pedagógico, formativo e integral. Uno puede además complejizar incluso la tarea de la formación de un jugador. Por ejemplo, supongan, ahora me centro en el rugby. Por ejemplo, en el rugby importa una idea, yo no sé si, ¿hay alguien del mundo del rugby aquí? Bueno, ex del mundo del rugby. Todos ex, bueno, está perfecto. Pero en el rugby hay una cosa que a mí me fascina del rugby. Es el único deporte que conozco que se avanza tirando la pelota hacia atrás. Ese es un deporte que en esto tiene que tener una lógica muy particular. Uno avanza, pero la pelota siempre va hacia atrás. En el fútbol uno avanza, pues normalmente con la pelota hacia adelante. En el rugby uno avanza. Es que avanzar es una tarea importantísima en la formación del jugador. La idea de enseñar a un jugador a avanzar mientras la pelota retrocede es un elemento clave de la formación. El otro elemento clave de la formación del jugador de rugby es la pérdida del miedo al contacto. El jugador de rugby tiene que aprender, el jugador y la jugadora de rugby tienen que aprender a perderle el miedo al contacto, porque es un deporte de alta intensidad en contacto. Ahora, enseñar a perder el miedo en el contacto quiere decir, algunos entrenadores lo conciben como una idea de aguantarte lo que te caiga. Entonces, te caes al suelo, te aguantas. Te golpean los riñones, te aguantas. Te pega contra el dedo, te aguantas. Eso no es enseñar a asumir el contacto. Asumir el contacto quiere decir, en última instancia, la capacidad que tiene un jugador de hacer algo que a mí me parece muy importante, que se llama cuido mi cuerpo, cuido tu cuerpo. Es una muy buena oportunidad en jugadores de rugby de 6, 7, 8 y 9 años que a la vez que le enseño a perder el miedo al contacto, le puedo enseñar a cuidar su cuerpo en el contacto. En el rugby del siglo pasado, destruir o quedar destruido era parte del juego. En el rugby del siglo presente, destruir o quedar destruido no es parte del juego. El respeto hacia el adversario, tanto como el respeto hacia mi propio cuerpo, son elementos valiosos en un deporte del siglo XXI. Hoy no tiene sentido tener un jugador que se vanagloria de haber hecho un tackle por el cual se lesionó y no va a poder jugar durante todo el campeonato. Esto no tiene ningún sentido. Así que, de alguna manera, nosotros tenemos que trabajar la lógica formativa de cómo enseño a perder el miedo al contacto, pero a la vez cómo le enseño a respetar en ese contacto. La idea de respeto en el tackle es una idea para mí fascinante del mundo del rugby. Y uno puede visualizar, curiosamente, jugadores que taclean en el rugby con un perfecto reglamento, sin respeto, y hay jugadores en el rugby que taclean con el reglamento con absoluto respeto. Así que sabemos que el valor respeto es algo más que la técnica de cómo se hace un tackle en el rugby. De nuevo, un aspecto técnico requiere de una formación en un aspecto que es ético, que es un valor de desarrollo de ese chico. Enseñar a respetar al adversario en un contexto de alta intensidad como es el tackle es formar a un jugador para que fuera del terreno de juego también lleve consigo la idea del respeto. Si un deporte solo enseña un comportamiento dentro del terreno de juego, si yo tengo a la Madre Teresa Calcuta en el juego y a Atila el Bárbaro en cuanto sale del terreno de juego, el deporte ha fracasado. Porque el deporte debería proveer al jugador de las herramientas, no solo para comportarse en un terreno de juego, sino para comportarse en cualquier espacio en el que eso aparezca o surja. Así que me parece que volvemos a la misma idea. Necesitamos trabajar, necesitamos desarrollar modelos pedagógicos del siglo XXI en el mundo del deporte que le permitan a un entrenador con solvencia trabajar lo físico, lo técnico, lo ético y lo mental en sus jugadores de la misma manera. Insisto, no sirve de nada, chicos, vamos a patear, nos divertimos todos y ahora siéntense que les voy a hablar del respeto, porque eso lo que provoca es que el chico piense que respeto debe ser una mala palabra, porque es aburridísimo escuchar a mi entrenador hablar de ese tema. La tercera idea que quiero contarles es que esto plantea un tema que a mí me parece que es importante, que tiene que ver con la idea de la disciplina. Todos hemos sido parte de una formación en un mundo en donde la idea de que transformar
al otro pasaba por la disciplina, por la sanción, lo haces, entonces nos sentamos a discutir si es sancionable o no, y si es sancionable nos ponemos a discutir cuánto tiempo lo expulsamos del terreno de juego, cuánto tiempo sin jugar lo dejamos. Como si esa idea fuese transformadora. En realidad lo que hemos hecho es enseñarle a un jugador que es que tiene que aprender a que no lo pillen, no que no tiene que hacerlo, tiene que aprender a que no lo pillen con la próxima vez que hace una cuestión, una indisciplina dentro del terreno de juego. Yo creo que, y parece que el mundo apunta en esa lógica, en una lógica de un modelo disciplinario que se llama disciplina positiva o disciplina restaurativa. Los modelos de disciplina positiva o modelos de disciplina restaurativa básicamente parten de un principio. La sanción por sí sola no es transformadora. No hay ningún cambio que se provea o se genere en un joven por el mero hecho de que ustedes lo castiguen con que no va a jugar durante el resto de temporada. No hay ninguna transformación en eso. No hay ningún cambio en eso. No hay ningún cambio en la lógica de un entrenador que le dice a su jugador, como has hecho esto, no vengas más a entrenar o no vas a poder venir al club durante las próximas 3 semanas. La idea fundamental es que toda respuesta disciplinaria dentro del club, fuera del club, debe tener, sobre todo en jugadores juveniles, un efecto de aprendizaje. Hace algún tiempo, una historia que a mí me parece maravillosa, 2 cosas les cuento, en el Chelsea, en Inglaterra, en un partido, un conjunto de aficionados profirió gritos xenófobos porque uno de los jugadores era israelita. Así que dijeron cosas que no voy a repetir durante el partido. Los detectaron y el club tenía que tomar la decisión de cuál era la respuesta que el club iba a hacer con estos aficionados que habían dicho estas cosas durante el partido. Por supuesto, la lógica en la que nosotros hemos sido formados es que si queremos cambiar a un chico hay que castigarlo. Yo creo que, ¿cuántos de ustedes han sido padres o son padres de un hijo adolescente? Bien. No, bueno, todos no. Bueno, el resto no son padres, no entran en el cálculo. Bueno, ya les informo. A ver, los que tienen hijos que no son adolescentes, señores, va a peor la cosa. O sea, no hay manera. Yo siempre creo que todo es un entrenamiento para el momento en que tu hijo dice, papá, ya soy adolescente. Ese es el momento clave. Ahora, cuando uno trabaja en ese momento, cuando uno trabaja con un hijo adolescente, cuando uno intenta convivir con una hija o un hijo adolescente, si estas 2 palabras se pueden poner en la misma frase, convivir y adolescente, ¿alguna vez se les ocurrió amenazarlo? ¿Qué pasa cuando tú sancionas a tu hijo? ¿Qué ocurre? Tu hijo te dice, no, sí, gracias papá, la verdad que tienes toda la razón del mundo, me lo merezco realmente, me has hecho ver el error enorme en el que yo he estado. Nunca me pasó. Me encantaría que me pasase, pero jamás me ocurrió algo como eso. Si yo a mi hijo adolescente lo amenazo, mi hijo me redobla la apuesta. Y si lo presiono, me presiona más. Y cuanto más lo sanciono, más me castiga él a mí, porque tantas herramientas tengo yo para castigarlo como él para castigarme a mí. Entonces hay un punto dramático. La sanción no es transformadora. El castigo no es pedagógico. No es verdad, la letra con sangre no entra. Ni entró entonces, ni entra ahora. No es verdad, nunca fue verdad. Solo que nosotros poníamos la mano y esto te parte en la regla. Entonces el punto fundamental es, ¿qué podemos hacer en una lógica de un mundo tan cambiante, con jóvenes que aspiran y se comportan de una manera tan distinta? Entonces, la idea fundamental que se le ocurrió a alguien del Chelsea fue, vamos a hacer lo siguiente. Convocaron a los aficionados y les dijeron esto. Ustedes van a ir a Auschwitz. Si quieren volver a entrar al Chelsea a ver un partido, solo les pedimos una cosa. Vayan al campo de concentración de Auschwitz. Y cuando van, vuelven y nos cuentan lo que vieron. Ese grupo de aficionados se fue a Auschwitz. Escuchó lo que pasó en Auschwitz. Les contaron lo que fue Auschwitz. Y cuando volvieron, le dijeron al presidente que cuando las expresiones contra los judíos no las habían entendido ellos, que ahora entendían de qué estábamos hablando.
Ese es un proceso pedagógico. Si cada vez que un joven comete una indisciplina, toda la respuesta del mundo del deporte, yo diría más, pero ahora no voy a entrar en eso porque tiene que ver con justicia juvenil, toda la respuesta de los adultos se basa en la herramienta de la sanción, no hay transformación posible. Vamos a vivir el resto de nuestros días ellos rebelándose, nosotros castigando. Ellos rebelándose, nosotros castigando. Pero no hay ningún proceso transformador. Es imprescindible la idea de crear dinámicas de disciplina positiva con juveniles en los clubes. Es fundamental trabajar en los clubes con esta lógica. Es un elemento fundamental lograr entender que una sanción debe producir un efecto pedagógico en un joven. Una vez dando una charla en México, un profesor me dijo, yo creo que me estaba tomando el pelo, pero él me dijo, mire, tengo un alumno que llega tarde siempre a clase. Entonces, cuando llega tarde, yo lo castigo sin el recreo, no puede salir al patio. Y me preguntó, ¿es esto restaurativo? Me preguntó. Yo le dije, si usted logra explicarme cómo quedándose en clase solo va a aprender que llegar tarde a clase es una falta de respeto a sus compañeros, sí es restaurativo. Ahora, si usted no puede conectar eso con un aprendizaje, no hay nada restaurativo en esta historia. Esto es lo que tenemos que empezar a entender. Nosotros como defensores, como proveedores de deporte, no solo formamos al jugador en un entrenamiento, en un partido, desde el punto de vista de una lógica formativa mental, ética, física y técnica. Formamos al jugador en cuando él comete un error, cuando él falla, y lo formamos dándole una respuesta desde una lógica disciplinaria diferente, desde una lógica de una disciplina positiva, pedagógica, de aprendizaje. Dos ideas más y para, digamos, que ustedes me hagan todas las preguntas que consideren. Yo creo que otro de los grandes temas que el deporte tiene que enfrentar es el tema de la comunicación. ¿Cómo comunica un entrenador a sus jugadores y jugadoras? ¿Cómo comunica una entrenadora a sus jugadores? ¿Cómo se comunica una afición? ¿Y qué comunica una afición a sus jugadores y a sus jugadoras? ¿Qué comunica un dirigente a sus jugadores y a sus jugadoras? ¿De qué estamos hablando cuando les hablamos de deporte a los chicos y a las chicas? Porque claro, mi abuela tenía una frase que decía, todos juntos la mataron y ella sola se murió. Bien, pues de alguna manera algo nos pasa como esto. Todos estamos fallando en la respuesta y después resulta que los violentos son los chicos y las chicas. Y a mí me parece que los que tenemos que empezar a entender que no comunicamos los mensajes correctos, no es que los chicos sean sordos, es que nosotros no estamos comunicando los mensajes correctos. Si nosotros nos parece maravilloso en el terreno de juego el jugador que pega una patada a destiempo, pero no pasó el adversario. Si a nosotros nos parece excepcional la picaresca, el jugador que sabe pescar la pelota en cualquier momento en el rugby. Si a nosotros nos parece maravilloso el jugador de vóley que salta con una mano e intenta desequilibrar al adversario con la cadera. Si el entrenador y la entrenadora aplauden esto, no podemos después quejarnos cuando lo que tenemos como respuesta es un ejercicio de la violencia. La pregunta que a mí me impacta es ¿qué estamos comunicando? Yo creo que un entrenador, una entrenadora, un dirigente, una afición tiene que entender que comunica un mensaje a los jugadores y tiene que comprender que ese mensaje es un mensaje que va a ser descifrado por los jugadores en una lógica donde dice ganar lo es todo y vale cualquier cosa por ganar. Entonces nosotros necesitamos transmitir de una manera adecuada ese mensaje. Hace un par de años, o 3 años antes de la famosa pandemia, ocurrió, a lo mejor lo han visto algunos de ustedes grabado, ocurrió un acto realmente impresionante en un partido de alevines en España entre dos clubes, dos importantes clubes españoles. En un momento determinado, ustedes ven la grabación, los padres empiezan, dale, corre, pega, fuerte, empiezan con estas palabras tan maravillosamente constructivas que tendemos a usar dentro del lenguaje del aficionado al deporte. En un momento determinado, todos los jugadores de los dos equipos son mocosos, se paran, se van hacia la grada y a sus propios padres les hacen así. Todos, está grabado en YouTube, lo pueden ver. Esa transformación que
es tan importante, tan visual de un hijo que se revela ante un mensaje, que es un mensaje realmente agresivo, aun cuando el papá no quiera visualizarlo como un mensaje agresivo o no pretendiese literalmente que lo parta, pero lo dijo, pártelo, eso es descifrado con el hijo como un mensaje de violencia. La ventaja es que estos chicos tuvieron entrenadores y tuvieron un club que les enseñó a que eso no es aceptable. Qué maravilloso sería tener entrenadores que les enseñan a sus jugadores y jugadoras, entrenadoras que les enseñan a sus jugadores y a sus jugadoras a reaccionar de esta manera frente a una grada que se convierte en algo agresivo, que se convierte en algo violento y que está dejando de disfrutar de lo que es ver a jóvenes practicar un deporte. Qué maravilloso sería poder construirlo desde ese lugar. Por último, a mí me parece que cuando nosotros practicamos un deporte, yo vengo del mundo del voleibol, cuando nosotros practicábamos un deporte, la competición deportiva en nuestro ámbito respondía básicamente a algunos espacios muy determinados. Por ejemplo, hablábamos en el deporte de lo que pasaba entre un equipo y otro equipo. Hablábamos en la práctica deportiva acerca de cómo nos relacionábamos. Hablábamos en la práctica deportiva de una afición que venía a ver ese partido. Hablábamos en la práctica deportiva de la posibilidad de una muy buena relación con el adversario después de terminado el partido. Ahora, eso, de alguna manera, esa competencia deportiva, hoy es mucho más compleja. Hoy es muchísimo más complejo la práctica del deporte y el sostenimiento del deporte de lo que lo fue históricamente. Y es mucho más complejo porque la cantidad de elementos que están en juego son muchos más. Por ejemplo, no es extraño, por ejemplo, que al deporte le impacte ya no solo los aficionados, sino qué pasa con el chico en su familia. ¿Qué ocurre con la familia de ese joven? ¿Qué es lo que ese joven recibe como mensaje pedagógico cuando vuelve a casa? Nosotros creamos un programa que se llama Un deportista en la familia porque nos pareció muy importante que las familias acompañen una visión formativa pedagógica de los jugadores y jugadoras y no que se conviertan en el banquero de turno que está haciendo las cuentas a ver cuándo mi hijo despega y ya nos salvamos todos para lo que nos queda. Entonces, hay un espacio de crecimiento en ese deporte. Hay algo más. Yo entiendo, yo pertenezco a un club curioso, pertenezco a un club, digamos, soy de un club de España, de fútbol, que es el Betis. Y digo que es curioso porque siempre me gusta recordar, nosotros la frase principal del Betis es «Viva el Betis aunque pierda». O sea, un equipo que tiene como frase «Viva el Betis aunque pierda», imagínense dónde estamos parados. O sea, viene la cosa como complicada. O sea, como que prepárate que ya sabes lo que se te viene. Bueno, pues esos somos los béticos somos eso. Entonces, hay algo que es importante que es ese corazón, ese corazoncito de pertenecer a una afición, de ser parte de un club, de considerarse parte de ese club. Ahora, el punto fundamental de esta historia es que no podemos enseñarles a construir a los chicos la pertenencia por oposición. Y eso es lo que estamos construyendo. Nosotros construimos una adversidad, digamos, frente al otro, que es por oposición. Nosotros no creamos competición, nosotros creamos enemistades. Nosotros no generamos, yo siempre le digo a los chicos en los clubs, respeten al adversario porque ellos son los que los hacen mejores. Entonces, nosotros no estamos construyendo una relación de competición, una relación de competitividad, estamos construyendo una relación de adversariedad. Y esa adversariedad que concibe al otro como enemigo dentro del terreno de juego es absolutamente desmoralizante y destructora de un deporte que es constructivo. Así que me parece que nosotros tenemos que empezar a encauzar un discurso, una manera de comprender la forma en que nos relacionamos con los jóvenes desde un lugar mucho más adecuado, mucho más interesante de la lógica de lo educativo frente a la lógica de lo formativo. El deporte tiene que volver a ser un espacio de educación de los jóvenes, de un espacio de desarrollo personal, antes que un espacio de desarrollo físico y técnico.
Me parece que si nosotros volvemos a poner en valor eso, tenemos una oportunidad de volver a pensar, por ejemplo, en una Argentina donde una afición contrincante pueda ir a ver a su equipo sin que pase nada en un club que no es el suyo. En una afición donde sea posible empezar a pensarlo desde otro lugar. Y aquí quiero decir una última cosa. Yo creo que la violencia en el deporte la violencia ha ocupado el espacio que nosotros abandonamos. Cuando nosotros decidimos retirarnos de la corresponsabilidad de la formación integral de los jugadores, de las jugadoras, de los entrenadores, de los árbitros, ese día la violencia ocupó ese espacio. Entonces, la idea fundamental es que si nosotros estamos dispuestos a dar la pelea, muchos clubes en el mundo han dado la pelea. Muchos lugares en el mundo han dado una pelea para crear y generar un deporte que dice no a la violencia, crear y generar una formación deportiva que sea integral. Creo que eso es lo que nos queda y creo que el deporte es una excelente herramienta para trabajar y combatir la violencia en una sociedad. Muchísimas gracias. Profesor, de acuerdo a cómo has abordado esto que es un paradigma, planteas algo totalmente nuevo y a tu experiencia. Voy a tomar un ejemplo del rugby, pero es para derramar en cualquier disciplina deportiva. En el rugby tenemos lo que se llama el tercer tiempo, que es después de habernos roto todo, enfrentado con todo lo que se tiene a mano, es un encuentro, vamos a llamarle, muy fraternal. Yo he tenido distintas épocas del rugby, muy jovencito hasta muy grande. Cuando tomamos en el tercer tiempo el té con unas masas, hasta cuando terminamos en los últimos tiempos son todas bebidas alcohólicas, cerveza, todo. Cambió muchísimo todo, pero ¿en qué medida esa imagen del tercer tiempo, desde esto que has bien explicado, puede en lo formal aparece como restaurativo? Pero ¿cuánto puede ser realmente restaurativo como se viva a cuánto puede tener de vacío de restauración, ¿no? Eso de acuerdo a tu experiencia. Dos cosas diré al respecto. Yo empezaré por un lado. Yo digo siempre que todo lo que sé sobre conflictos lo aprendí de mi esposa, de mi hijo y de mi suegra, y no en ese orden. Así es que toda la conflictividad y todo lo que he aprendido tiene que ver con ciertos personajes en torno a mi vida. Yo me he sentado muchas veces a compartir con mi suegra un almuerzo o una cena. Ahora, eso no lo convierte en una práctica restaurativa. Lo que yo veo que le está pasando al tercer tiempo en el rugby es que se ha convertido simplemente en un aguanto al otro, comemos juntos y me voy rápidamente de aquí. Yo creo que ahí de nuevo, otra vez los entrenadores y las entrenadoras tienen el papel fundamental. Si todo lo que decimos, pasa al tercer tiempo, si hay unas papas fritas, hay una Coca-Cola, si todo lo que podemos es expresar eso, el tercer tiempo pierde su potencialidad. Ahora, si el tercer tiempo es tomado con el entrenador, por el entrenador, como una manera de confraternizar, como una manera de conversar. Yo he visto terceros tiempos hoy en muchos partidos donde tienes a un equipo por un lado, a otro equipo por el lado, y cada uno se está tomando su Coca-Colita y no pasa nada. Entonces, el tercer tiempo es una excelente oportunidad para crear una práctica restaurativa, pero per se no lo es. Es un elemento muy importante. Nosotros hicimos un curso con chicos de 17, 18, 19 años sobre la gestión de la tensión y de la ira. A mí me parece increíble que no se enseñe a un jugador a gestionar la tensión para que no se convierta en ira, para que no desemboque en violencia. Y eso debería ser parte del entrenamiento. Claro, si el entrenador, la entrenadora está pensando en qué vamos a hacer el fin de semana, si vamos a ganar o perder el partido, y está enfocado en la lógica de un deporte pensado competitivamente y no formativamente, esto le parece una pérdida de tiempo. Ahora, si yo logro trabajar con mis jugadores aspectos vinculados a gestionar su tensión, su ira, para evitar el desembarco de la violencia, y hay un montón de ejercicios que puede un jugador incorporar para evitar todas estas cosas, entonces de nuevo el entrenador, la entrenadora, se convierte en un elemento formativo, educativo de la persona. Así que yo creo que lo que importa no es tanto el espacio, es cómo lo estamos usando.
Yo creo que ese es el punto más importante, cómo lo estamos tratando. Y a mí me parece que la idea del tercer tiempo en rugby es maravillosa si se aprovecha para generar una dinámica realmente restaurativa entre los jóvenes que acaban de participar dentro de ese espacio. ¿Qué pasa cuando el chico, el joven, que a nosotros no nos tocó esa época, la violencia la absorbe de la calle, de la escuela, del barrio, hasta de su familia? ¿Cómo hago yo para cortar esa conexión? No sé si a lo mejor soy claro. O sea, cuando lo trae de afuera el tema, cuando los agentes son externos, vuelvo a decirte, un verdadero gusto escucharte. No, un placer. Déjeme que comente esto que decía que usted que es difícil, ¿no? Recuerdo me contaron una anécdota donde el chofer de Einstein, como lo seguía en todas las conferencias y siempre lo iba a escuchar, el chofer le dijo a Einstein, ¿sabe qué, profesor? Lo he escuchado tantas veces que podría repetir yo las conferencias que usted da. Y Einstein le dijo, ¿ah, sí? Pues vamos a hacer lo siguiente. La próxima usted da la conferencia y yo voy de su chofer. Y efectivamente, se presentaron, el señor dio la conferencia, Einstein estaba sentado vestido de chofer, termina su conferencia y llega el momento de las preguntas. Y uno hizo una pregunta mortal, de aquellas durísimas. Al chofer que estaba haciendo la charla, le caía por aquí en la gotita. Y el señor dijo, la verdad, es tan fácil esa pregunta que hasta mi chofer puede contestarla. Entonces, mandó a Einstein al frente para que contestase la pregunta. Bueno, esto de las preguntas difíciles y las preguntas fáciles. Bueno, es una pregunta muy difícil. Pero tiene que ver con lo último que yo dije. Yo creo que el deporte es transformador social. ¿No? Digamos, hay dos maneras de entender criminológicamente el deporte. La primera, se usa el deporte para transformar a los chicos, a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Nosotros en la provincia de Córdoba vamos a hacer todo un desarrollo de trabajo con los clubes de Córdoba, de muchos deportes, encaminados a ser detonantes de transformación en estos jóvenes en conflicto con la ley penal. Ahora, estos jóvenes traen el espacio de violencia de fuera. Estos jóvenes traen el espacio de violencia de fuera. Pero hay dos cosas que a mí me han llamado siempre poderosamente la atención. Primero, hay cosas que un entrenador puede hacer con un joven que un padre no puede hacer en toda la vida con él. A veces un entrenador en media hora logra algo que tú como padre no conseguirás jamás. Así que el deporte tiene esta capacidad transformadora, esta metamorfosis que ayuda al joven a comportarse de una manera determinada dentro del terreno de juego. Así que a mí me encanta la idea de entrenadores que saben aprovechar la oportunidad de ayudar a que el joven se desprenda de la práctica violenta dentro del terreno de juego para que pueda también aprender a desprenderse fuera del terreno de juego. Y la otra cosa que yo he vivido es que hay jóvenes, es curioso, hay chicos que en un entrenamiento, en un partido, cumplen con todas las reglas y normas habidas y por haber, los sacas del entrenamiento, los sacas del partido y se convierten en Jack el Destripador dando vueltas por la calle. ¿Y qué es lo que cambió? Cambió el contexto, cambió el impacto que tiene sobre esto. Entonces, mi argumento fundamental es qué hermoso sería que una sociedad que sufre de violencia en el ámbito de la delincuencia juvenil empiece a plantearse la idea transformadora de esa delincuencia juvenil a través de la práctica del deporte, a través de la construcción de espacios deportivos. La pregunta es si estamos preparados como entrenadores, como dirigentes, como clubs, para hacernos cargo de un proceso de transformación. Nosotros en Córdoba lo que hemos propuesto es lo siguiente a varios clubs con los que vamos a trabajar. Nosotros les formamos a sus entrenadores para que trabajen en sus clubs y ellos nos ayudan con los chicos para desarrollar una práctica no violenta, un trabajo que les ayude a sortear con los jóvenes el tema de la violencia. Es un qui pro quo que me parece que nos hace ganadores a todos. Así que es verdad que es muy duro cuando el joven viene con la violencia que la lleva pegada en la piel y un entrenador tiene que ayudar, trabajar, desarrollar modelos para evitar que eso siga ahí. Pero el entrenador tiene una oportunidad enorme que a veces los papás, los mamás, el profesor en la escuela no tiene. Así que hay que aprovechar esa oportunidad de transformación. Hay una regla de oro en entrenadores de infantiles y es que el entrenador de infantiles, cosa que exactamente es la contraria en un entrenador de juveniles, el entrenador de infantiles debe ser el puente entre el padre, el chico, el club. El entrenador debe conectar. ¿Y esto qué significa? Significa que un buen entrenador es alguien que logra que el padre sea cómplice del proceso formativo.
Claro, si yo al papá lo aparto, lo saco, lo quito, el papá no entiende cuál es el programa que tiene el club, no comprende a dónde estamos yendo. Si solo lo llamamos cuando no se pagó la cuota, que hay que llamarlo porque no pagaron la cuota, pero si no los llamamos para explicarle cuál es el programa formativo que tiene el club para los próximos 6, 7, 8, 9 años, y él como parte de herramienta fundamental, eso es lo que nosotros construimos con el programa Un Deportista en la Familia. La idea de, mira, vamos a trabajar con tu hijo el tema de la asertividad. El tema de la asertividad quiere decir que vamos a enseñarle a tu hijo a gestionar la frustración cuando algo no le sale. Si tú en casa no acompañas ese proceso, en realidad lo que generamos es una dinámica casi esquizofrénica donde el chico va a ser excelente en el club y a ti te va a joder el resto de tu vida en casa. Así que, ¿por qué no trabajamos los dos juntitos y logramos de alguna manera construir un modelo conjunto de respuesta? ¿Quieren que los padres los sigan? Háganlos protagonistas del proceso formativo en los clubes. Lo cual no quiere decir que para mí es un error que se da a veces en algunos deportes, que hay que dejarle cualquier equipo a un papá para que los entrene. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso, es un error grave. Yo creo en un entrenador profesional o formado que entrena, formado, aunque no sea profesional, un entrenador que sabe qué está jugando con chicos y qué está haciendo con los chicos y que toma como aliado del proceso formativo a esos padres. Respecto al tema de autoridad, el chico ve la autoridad del papá siempre y cuando el entrenador se oponga, se presente como algo que está en oposición al padre. Yo creo que el entrenador tiene que presentarse como una lógica coherente y hacer aliado al papá del proceso formativo. Y cuento una anécdota. Como les he dicho, todo lo que yo he aprendido sobre conflictividad lo aprendí muchas de las cosas con mi hijo. A mí Dios me dio un hijo realmente excelente en el manejo de la conflictividad. Una vez presenté un libro que yo publiqué que se llamaba Mapping Conflict, el mapeo de conflicto, el diagnóstico de conflicto, y lo presenté todo con ejemplos de cosas que me pasaban con mi hijo. Y al terminar un señor me dijo, ay, yo quiero que me firme el libro. Le dije, ¿cómo no? Me dijo, no, usted no, su hijo. A mí el que sabe realmente lo que hay que hacer es su hijo. Usted lo que ha hecho en el libro es copiar las cosas que su hijo le ha enseñado. Usted quite. Pero ahora que dice esto de autoridad, yo siempre digo, yo he tenido dos grandes espacios de conflictividad con mi hijo, que ha sido el tema de las notas. Mi hijo es la eficiencia hecha persona con las notas. Si se aprueba con 4, saca un 4. Si se aprueba con 10, saca un 10. Pero aquello de decir, se aprueba con 4 y te saca un 7 y dice, dame 2 décimas más, nada, 0. No, ¿el para qué? Y el otro era el horario de llegada a casa. Yo no sé si, me pongo de pie, yo no sé si alguno de ustedes que está transitando la adolescencia de sus hijos ha vivido lo que significa el cambio en el momento en que tu hijo cumple 18 años y te dice, papá, que yo esta noche volveré sobre las 4 de la mañana. Claro, cuando te lo decía y tenía 16, 15 o 14 años, tú eso lo manejabas. Papá, mi hijo decía, papá, yo 14, 15 años, yo hoy vuelvo a las 4 de la mañana. Yo creo que la carcajada la escuchaba todo el barrio. Yo decía, tú aquí a las 10. Y decía, pero papá, a las 10 no salí, problema resuelto. No saliste, ya está, lo hemos resuelto el problema rápidamente. Pero eso se negociaba. Yo decía a las 10, él decía a las 4, bajaba a las 3, yo le subía a las 11, lo negociábamos. Ahora, cuando tu hijo cumple 18 años, algo cambia en esta historia. Algo cambia. ¿Por qué? Porque lo que empiezas a discutir ya no es, tú no estás negociando la hora de llegada a casa. Tú estás discutiendo quién decide en esta casa a qué hora se llega. Y esta es otra negociación. Yo tengo mi hijo, que no sé si esto lo han vivido ustedes, que creó una estrategia que yo le llamo la estrategia del tiburón, para manejar la cuestión de la conflictividad. No sé si han visto, yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿saben cómo ataca un tiburón? Digo, dejen de leer cosas de derecho, cosas raras de esas. Hay que ver Discovery Channel y hay que saber cómo atacan los tiburones, que eso cambia la vida de cualquiera. Bueno, un tiburón tiene 3 características en el ataque. La primera es que rodea a la presa, esa de va por un lado. La segunda es que el tiburón primero pega un golpe antes de morder, porque así mide la fuerza con la que tiene que pegar el mordisco. Por eso los surfistas dicen que antes del mordisco sintieron un golpe. Y la tercera es que el tiburón
no se queda comiéndose a la presa, sino que le pega el bocado y la deja que se desangre y cuando se murió vuelve. Bueno, no olviden estas 3 características, ya se imaginan quién es la presa y quién es el tiburón. Bueno, pues esas son las 3 características del ataque del tiburón. Yo no sé si a ustedes les pasa cuando tuviera, por ejemplo, un departamento chico, ¿no? 60 metros cuadrados. Tú sabes que tu hijo está, pero no lo ves. Tú sabes que tu hija está, pero no la ves. Salvo que haya que decidir la hora de llegada a casa. Ahí la aleta empieza a moverse por toda la habitación. Mi hijo comienza de la siguiente manera. Él, por ejemplo, yo soy muy malo con el cine. A mí una película por debajo de 100 muertos me aburre profundamente. Sin embargo, mi hijo es un cinéfilo, yo no sé a quién salió, es un cinéfilo, a mi suegra, seguro. Salió una cosa así profundamente, le encanta el cine profundo, no sé qué. Entonces, él, por ejemplo, dice, papá, la película que me recomendaste es excelente. Yo digo, ¿cómo excelente? Seguro que no le gustó nada. ¿Cómo le puede gustar? Oh, papá, ese libro. ¿Qué libro, papá? Qué gran libro que me recomendaste. Entonces empieza como, durante el año no lo ves nunca y en estos momentos te lo encuentras en todos los lugares. Entonces viene el punto, ¿no? Digamos, esa es la aleta del charan, charan. Va rodeándote, se va moviendo, lo ves que aparece en un lado, lo ves que aparece en otro. Después llega el momento del toque. Entonces llega y dice, mira, papá, que yo voy a salir esta noche y quiero saber a qué hora quieres que vuelva. Le digo, ole, lo que es un padre bien educado, que con fuerza, autoridad, ha sabido imponerse a estos jóvenes. Yo le digo, tú a las 12 aquí. Muy bien, y se va. Entonces, según un amigo mío que es matemático, mi hijo tiene un algoritmo en la cabeza que le permite calcular si la hora que entre la hora que yo le dije que va a salir y la hora, el tiempo que le queda hasta el momento que se tiene que ir, si tiene más tiempo o tiene menos tiempo. Si tiene mucho tiempo, rodea la aleta, va, viene, saluda. Como tenga poco tiempo, me clavó la aleta aquí. Entonces, ahora llega el momento del ataque. Y empieza así. Mira, papá, que yo estuve pensando, alerta, cuando un hijo piensa, estamos en problemas. Yo siempre digo, cuando me dice estuve pensando, sé que se viene un problema. Entonces, estuve pensando, dice, que si tú quieres que yo vuelva a las 12, yo vuelvo a las 12, no hay problema. Pero que yo estoy pensando que voy con unos amigos, pero que si tú quieres que yo vuelva a las 12, yo a las 12 estoy aquí, y que ya que voy con unos amigos, yo pensé que, aquí viene el primer mordisco, en vez de venirme solito, que le pone ese diminutivo ahí que es mortal, pero que si tú quieres que me vuelva solito a las 12, yo me vuelvo a las 12, yo podría volverme un poquito más tarde con mis amigos y tú y mamá están más tranquilos. Pero que si tú quieres que yo vuelva a las 12, yo a las 12 me vuelvo solo. Y tú notas cómo el mordisco empieza a desangrarte. Porque tú empiezas, no, que venga a las 12, no le va a pasar nada. Pero ¿y si le pasa? Para una vez que yo me impongo, ¿y si le ocurre justo esta vez? Entonces empiezas a desangrarte por dentro y él te mira como los ojitos del tiburón. Nunca me mordió un tiburón, pero me imagino la carita del tiburón cuando veo a mi hijo que yo me estoy desangrando vivo. Entonces yo siempre digo, pero vamos a ver, espera un momento. ¿A qué hora vienen tus amigos? Y él siempre dice, ponle más o menos como sobre las 4. Y yo digo, no. Tú aquí lo que vas a hacer es venirte con tus amigos a las 4. Entonces, soy yo el que impongo la decisión final rotunda de la autoridad competente de un padre responsable, que es el que manda en casa. En definitiva, mi hijo logra que yo me salga con la suya, que es el mejor de los ejemplos. Es que lo de la autoridad paterna a mí me parece que no funciona mucho. Pero sí la idea de que hay que conectar. Ahora, en serio, el entrenador tiene que tener la habilidad de conectar al padre y hacerlo partícipe del proceso formativo. Si al enemigo cerca, si lo dejas lejos, te va a jugar siempre en contra del proceso formativo. Y un padre tiene que entender, para mí, un club que no tiene un proyecto formativo a corto, medio y largo plazo no es un club. Un club tiene que tener un proyecto formativo y el padre debe ser y debe ocupar algún espacio en ese proyecto formativo. Así que hay que convocarlos para que no te jueguen por detrás y para que no te jueguen en contra.
Hay una razón utilitarista para eso, pero lo que yo diría es lo siguiente. No, cada vez con mayor fuerza, ningún club va a querer jugadores que sean malas personas. No reditúa hoy en el mercado. Esa cosa que teníamos, es decir, lo nuestro aprende en el bar. Sí. No interesa. Cada vez interesa menos. Debe ser por eso que a lo mejor toma valor no un técnico con tanto éxito, pero que tiene mensajes como Bielsa, por ejemplo. Yo creo que si usted le pregunta a los aficionados del Atlético de Bilbao cuál ha sido el mejor entrenador que ha pasado por el Atlético de Bilbao, todos le van a decir que Bielsa, sin lugar a dudas. Y no ganó nada. Bueno, pero ya sabemos, Betty, que piensa con el triunfo. Te lo digo. Bueno. Mire, lo único que yo puedo decir del Betis es que había un señor muy mayor que era de toda la vida del Betis y el día que falleció le dijo a sus hijos, hacedme del Sevilla. Y entonces los hijos le dijeron, pero papá, tú eres del Betis, los odias, ¿cómo vas a hacerte? Que se jodan, así se muere uno de ellos. Listo. Bueno, entonces, es lo único que yo puedo decir del Betis, esto es. Pero sí la idea de que cada vez tiene más valor las habilidades personales del jugador. Si yo tengo un club que se gasta dinero en imagen, en comunicación, que tiene sponsor, que tiene un montón de cosas, el dinero que ha perdido el rugby argentino después de los últimos años no se lo pueden imaginar. La cantidad de millones que ha perdido. Entonces, si yo voy a traer un jugador, lo voy a traer a mi equipo, lo voy a hacer jugar y después tengo un jugador que es un jugador que me genera problemas, que me genera peleas, que es violento, me hunde los sponsors. Así que no me interesa eso. Yo creo que cada vez lo que ocurre es que los clubes buscan traer a los jugadores antes para asegurarse que responden a una lógica formativa diferente. Así que, bueno, pero eso es característico de esta cuestión. A mí lo que me parece más importante es, necesitamos que el entrenador haga suyo un discurso que dice, yo estoy aquí para enseñarte física, técnica, mental y éticamente. Yo estoy aquí para lograr un desarrollo integral como individuo y como persona. Y eso me parece que es terriblemente valioso en un club. Yo creo que el club que logre enseñar que lo que forma es personas de una manera integral, ese club tiene una mejor imagen y una mejor chance en el ámbito del mercado de padres, jugadores, etc. Así que me parece que ese es el camino. Pero creo que es verdad que es más fácil y más detonante la visión del educador de la educación física como transformadora del individuo también a través del club. El tema del amateurismo y el profesionalismo, yo creo que uno lo puede enfrentar de diferentes lógicas. Para mí, no hay ninguna incompatibilidad en estos dos discursos. De hecho, naturalmente, el profesionalismo debería ser la llegada de los mejores amateurs al profesionalismo. Tendría que haber una lógica de continuidad. Y esto me parece importante en el siguiente sentido. ¿Quién dijo que el profesionalismo es simplemente el abandono de las condiciones personales del deportista? Yo creo que esto no es verdad. Yo creo que hay profesionales del deporte que son excelentes personas y son brillantes personas. Yo recuerdo una frase que le escuché decir a Maradona y que me impactó cuando él la dijo en una entrevista, que él dijo, creo que le pregunta, no sé si era Fantino, le pregunta, ¿tú crees que fuiste un jugador maravilloso? Y él dice algo así, no me atrevo a decirlo. Si no hubiesen estado las drogas, yo hubiese sido un jugador maravilloso. Y esto me parece que en el fondo muestra algo importantísimo, y es que hasta él toma conciencia de cuánto más hubiese sido desde una lógica personal diferente, desde un ser distinto. Entonces a mí me parece que eso es lo que tenemos que entender. Hace tiempo un autor escribió un artículo en El País, Harding, que es el autor del libro El recurso humano, que es el libro este de Nelson Mandela y el uso del rugby para transformar Sudáfrica. Y Harding decía en ese artículo en El País, ¿cuál es la diferencia entre Messi y Ronaldo? Y él decía, la diferencia fundamental entre Messi y Ronaldo es que cuando Messi estaba en el Fútbol Club Barcelona y empezó a destacar, Xavi, Iniesta y Puyol lo llamaron al vestuario y le dijeron, llegarás a ser el número 1, pero tú eres parte de un equipo. Así que compórtate
conforme a lo que significa ser parte de un equipo. Y decía Harding, nunca nadie llamó a Ronaldo para decirle estas palabras. Yo creo que eso vuelve a ser la misma idea. Ser profesional no invalida la idea de tener calidad personal, calidad moral, calidad ética. No hay ninguna razón para sostener que cuando el objetivo es el profesionalismo nos vemos abocados a renunciar a la formación integral del individuo. Porque creo que no hay ninguna razón para hacer esa distinción. Así que el profesionalismo no pide jugadores desalmados. No lo pide, nunca lo pidió. Eso lo pedirán los que hacen el negocio con el profesionalismo. Pero el profesionalismo que disfrutamos es de jugadores que dan ejemplo, de jugadores que se comportan, de jugadores que tienen talla moral y ética, además de desarrollo de virtudes deportivas. Muchas gracias.